Hola, hola, me llamo Iván Silva Sangüesa, soy médico, trabajo en la USS en el curso de razonamiento clínico en sede Santiago y hoy quiero que analicemos por qué razonar es comunicar. Propuesta. Vamos a conocer los principios de la comunicación efectiva / comunicación clínica, conocer los aspectos de una buena comunicación clínica y espero que podamos reflexionar sobre cómo la comunicación es la pieza clave que nos permite conectar con el paciente y por lo tanto generar mejores resultados en salud. Hasta ahora, en la unidad 1 llevamos introducción al razonamiento clínico, hemos visto historia de razonamiento clínico, la vez pasada el método clínico, qué significa esta traducción del lenguaje del paciente hacia términos médicos, los calificadores semánticos, y hoy veremos la comunicación. Antes de seguir, es muy importante que respondamos esta pregunta. ¿Qué es la comunicación efectiva para ustedes? A. Un estilo de entrevista que fomenta las decisiones compartidas con el paciente. B. Una habilidad clínica transversal en las prestaciones clínicas. C. ¿Es un componente de la entrevista clínica en las carreras de salud? O bien, una forma ordenada de articular los síntomas que menciona un paciente. ¿Cuál creen que es correcta? Discutan. Luego de unos breves segundos pasaremos a explicar la respuesta correcta y por qué. Quedan 30 segundos. ¿Están listos? Veamos. B. Efectivamente. Un estilo de entrevista que fomenta la toma de decisiones compartidas con el paciente es otra cosa. La comunicación efectiva en sí es una habilidad clínica transversal que está presente en todas las prestaciones clínicas. Los estilos de entrevista articulan distintas habilidades, incluyendo la comunicación clínica. ¿Es un componente de la entrevista clínica en las carreras de salud? Más que un componente, algo que es estanco, que no se mueve, es algo que está presente durante toda la entrevista, efectivamente en todas las carreras de salud y se aplica de distintas maneras. D. Una forma ordenada de articular los síntomas que menciona un paciente. A mi juicio, creo que eso suena más como una especie de anamnesis. Revisen ese término con su docente. Anamnesis próxima y anamnesis remota. Si por un momento imagináramos que las prestaciones clínicas de los médicos en general tuvieran este esquema en el tiempo. Saludamos, generamos una apertura con el paciente, le preguntamos cómo está, el nombre, y lentamente vamos llegando a por qué está acá, cuál es su historia, cuál es su historia de vida, cuál es su historia ahora, qué siente, cómo eso se relaciona con sus antecedentes. Posteriormente examinamos, lo examinamos físicamente, le pedimos permiso para eso, le explicamos por qué lo hacemos. Finalmente elaboramos nuestra hipótesis diagnóstica, establecemos un cierre y un plan de manejo con el paciente. Si por un momento aceptamos que es más o menos esta la historia lineal de una prestación clínica, abajo están representadas las habilidades en juego en cada una de estas etapas. Como ya pueden ver, razonamiento clínico y comunicación son dos habilidades que están presentes en todas las interacciones clínicas con pacientes.
incluyendo la apertura, historia, examinación y cierre. Esta definición de comunicación clínica me gusta. Está extraída de la bibliografía que sale ahí y me gusta porque pone foco en que es una interacción que tú tienes futuramente como estudiante de medicina, luego como profesional de salud, con los pacientes o sobre cuidados del paciente. Interacciones cara a cara, interacciones a través del correo, interacción a través de una videoconferencia, interacciones escritas a través del registro clínico electrónico, las cuales pueden estar dirigidas a los pacientes, a sus familiares, a la comunidad, con tus propios colegas. En todas esas interacciones estás realizando comunicación clínica de contenidos que no es solo la materia, no es solo cuál es el tratamiento que tenemos que hacer en insuficiencia cardíaca y que salió en la última revisión. También vamos a hablar sobre cuáles son nuestros pensamientos, opiniones, ideas y sentimientos, y tanto las que tienen los otros actores que participan en estas interacciones, tanto en situaciones que pueden ser rutinarias como difíciles, como cuando uno entrega un diagnóstico que tiene un pronóstico ominoso. Entonces, siguiendo con la idea, la comunicación habita en distintos espacios y contextos. En una consulta con el paciente, en una presentación de caso en reuniones clínicas que hacen los hospitales o centros privados de salud, escribiendo una carta o un reporte hacia un ISAPRE que pide que justifiques un diagnóstico, hablando con los familiares, con los cuidadores de un paciente, una reunión de equipo, incluso leyendo notas médicas que tú pudiste haber dejado, o bien cuando tú realizas una interconsulta a otro sector de un hospital, o bien cuando respondes una duda de un colega. En todos esos contextos ocurre una interacción comunicativa de aspectos clínicos. Siguiente pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo de la comunicación clínica? A. Disminuir la incertidumbre del paciente. B. Aumentar la satisfacción de pacientes y profesionales de salud. C. Mejorar los resultados de salud de los pacientes. O D. Promover el vínculo médico-paciente. Discutan. ¿Cómo van? Quedan 30 segundos. Ya, todas serán correctas. Sí, lo sé. Una pregunta de alternativa no puede tener todas correctas, pero este es un ejercicio. Y la idea era que pudieran analizar y ustedes decidir o quizás priorizar cuál de estas creían que eran de los objetivos de la comunicación clínica. Ya estamos en condiciones de decir claramente que la comunicación clínica es importante ya que permite un mejor vínculo y colaboración entre los pacientes y el personal de salud. Nos permite responder a sus sentimientos, resolver problemas en conjunto con ellos, tomar decisiones compartidas, generar relaciones y mantenerlas, incluso a largo plazo. Generamos diagnósticos y planes de tratamiento en conjunto más precisos y acordados. Hace que ustedes como futuros profesionales se sientan más satisfechos con su trabajo y asimismo el paciente. Y permite mejores logros o resultados en salud. No debemos olvidar que cuando comunicamos existen distintos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Podemos clasificarlos como tipos de comunicación. Verbal, que hace relación con las palabras que utilizamos, el tipo de lenguaje, la manera en que somos precisos y nos hacemos cargo de las necesidades y percepciones del paciente. Lenguaje no verbal, generalmente se refiere a todos los gestos, postura corporal, expresión del rostro, contacto visual
que hacemos con los pacientes. Paraverbal, que se refiere más bien a las cualidades de la voz, los sonidos agudos o graves, el volumen, la entonación, el estilo, el acento. Y finalmente, la comunicación escrita, muy relevante, ya que es un medio en el cual muchas veces utilizamos para contar y resumir la historia de un paciente y queda en la ficha del paciente y permite que otros puedan entender qué estamos pensando nosotros respecto a lo que nos comunicaba el paciente. Es importante dedicarle un tiempo a utilizar bien las palabras y pensar en quién va a leer esto para priorizar el mensaje que queremos dar. Ya en 2002, Susan Kurtz definió que la comunicación efectiva está anclada en 5 principios fundamentales. Número 1. La relación entre médico y paciente no es una transmisión directa de información. No es entregar sin dialogar. Es una interacción entre dos personas que se preguntan, que se escuchan y se relacionan. Punto 2. La incertidumbre interfiere con la relación médico-paciente. Podemos reducirla conociendo qué le preocupa y cuáles son las expectativas respecto tanto a su terapéutica como del equipo de salud. Número 3. Una interacción se planifica. ¿Qué queremos lograr con este paciente? ¿Bajo qué resultados vamos a ir midiendo si somos efectivos o no? Es necesario tener un terreno común donde paciente y médico definan cuál va a ser el mejor plan de manejo para el motivo de consulta. 4. La relación entre médico y paciente es flexible, dinámica y evolutiva en el tiempo. Un médico, una médica debe contar con un conjunto de habilidades que le permitan enfrentarse a ese mismo paciente de distintas maneras de acuerdo a cómo va reaccionando y enfrentarse de distintas maneras a distintos pacientes. 5. Modelo helicoidal. Esto se refiere a que una vez que obtenemos información desde el paciente, no necesariamente esa información queda ahí. Tenemos que volver a pensarla, confirmarla con el paciente, hacer un resumen junto con él y desde ahí evolucionar desde algo lineal a un modelo helicoidal de mayor entendimiento. Ante la pregunta, ¿qué es una buena comunicación clínica? Gregory McCall y Edward Krupat y Chi-Hung Chang ya en el 2007 hicieron un trabajo para crear un instrumento que pudiera ayudar a las personas en todo el mundo, a los profesionales de salud médicos principalmente, en tener una guía de qué esperan los pacientes de nosotros que hagamos en las prestaciones clínicas. Crearon un instrumento llamado Communication Assessment Tool, el cual está en inglés, lo probaron a población estadounidense con más de 600 pacientes. Los pacientes eran atendidos por diversos tipos de especialistas y a la salida aplicaban el instrumento que crearon. Y gracias a eso desarrollaron el famoso CAT, que se aplica incluso en Chile y está validado en Chile para el uso con pacientes simulados. Les presento el CAT, instrumento de 15 ítems originalmente y que habitualmente se usan 14 ya que el número 15 hace relación de cómo el paciente se sintió con todo el equipo de salud en general. Entonces, si queremos evaluar qué pasó dentro del box o en la interacción entre prestador clínico, médico y paciente, estas 14 preguntas nos dan una luz de qué sería una buena comunicación desde la perspectiva del paciente. Primero, que los saludemos de una manera que los hagan sentir cómodos. Tratarlos con respeto. Mostrar interés en sus ideas sobre su salud. Intentar comprender cuáles son sus preocupaciones, por qué están acá, qué creen sobre su propia salud. Poner atención. Mirar y escuchar cuidadosamente dejando hablar sin interrupciones. Entregar toda la información que el paciente requería. Traducir.
Eso quiere decir que nosotros escuchamos en un lenguaje, traducimos a términos médicos, escribimos en términos médicos y pensamos en términos médicos, pero cuando explicamos, entregamos el diagnóstico, tenemos que volver a traducir al lenguaje que nosotros creemos que el paciente pudiera entender. Asegurarnos que hayan entendido todo lo que nosotros explicamos. Si bien eso es difícil, al menos dar espacio siempre para saber qué entendió el paciente de lo que uno acaba de decir. Animarlos a que te hagan preguntas, en todo momento. La salud de los pacientes es su salud. Ellos son agentes activos y pueden decidir por sí mismos qué cosas hacer. Y habitualmente lo hacen. Incluirlos en las decisiones, hasta donde ellos quieran participar en el plan de tratamiento, en los siguientes pasos, en lo que se viene. Mostrar interés y preocupación por ello y darles el tiempo que necesitan. Es verdad, no se puede cumplir con todas esas. Y para que este instrumento entregue resultados que a nosotros nos dé información si estamos generando una buena comunicación, originalmente los autores recomiendan aplicarlo entre 20 y 30 veces. O sea, 20 a 30 prestaciones, los pacientes aplican este instrumento y nosotros podríamos saber si es que hay una tendencia o no. Personalmente creo que si uno habita entre muy bueno y excelente, estamos generando una buena comunicación. Ahora, entiendo que pueden quedar dudas que ¿qué significa tratar con respeto a un paciente? Los invito a reflexionar sobre eso. ¿Cómo mostrar interés sobre las ideas que los pacientes tienen? Algo sencillo puede ser contrapreguntar. O bien, asociado a un síntoma, preguntarle dirigidamente al paciente qué le preocupa de su estado de salud, qué le gustaría resolver en esta prestación clínica, cómo ustedes pueden ayudarlos. Vamos llegando al final. ¿Con qué nos vamos? Este esquema muestra los elementos que están involucrados en el razonamiento clínico en medicina. La comunicación es un elemento de ellos y es una habilidad clínica transversal a todo el método clínico y al proceso de atención. Está involucrada en la interacción con nuestros colegas, con las familias, con los pacientes, con todos los actores y está contextualizada a distintos territorios. Sabemos que esta habilidad clínica consta de 5 principios que nos permiten pensar la comunicación como un proceso evolutivo, reiterativo y flexible, que requiere planificación en terreno común con los pacientes, siempre pensándola como una interacción. Además vimos que los pacientes esperan de nosotros un conjunto de atributos en el momento de realizar una prestación clínica, y el CAT resume de una manera sencilla y simple cómo podemos orientarnos para lograr la terapéutica, la medicina o la manera de atender que todos soñamos. Espero que hayan podido reflexionar acerca de la relación entre comunicación y razonamiento clínico. Muchas gracias por su atención.